Hola, ¿están listos para el tema del día de hoy? Hablaremos de ¿Cómo era la educación en la etapa indígena? ¿sabías que tenían una educación muy exigente, pero bastante efectiva? ¿Y que los jóvenes estaban dispuestos a autosacrificarse? Las escuelas estaban vinculadas con los templos, ya que cuando nacían, los padres prometían adquirir el compromiso de llevarlos a la escuela cuando llegara el momento. En esta ceremonia estaba presente el contraste de la conducta masculina y la femenina. Los niños tenían una relación muy estrecha con sus padres, así lograban aprender sus oficios, como pescar, cortar leña o acarrear mercancía, así como estar en las incursiones al lago o campo. Por otro lado, las niñas se dedicaban a los deberes del hogar, así como tejer, hilar y moler en el metate. Los niños nobles tenían un acompañante que se les decía ayo o aya. Era el encargado de guiar a los niños nobles por la calle y darles indicaciones sobre el modo de saludar y cuidar su honra. Los textos nahuas dicen que los niños eran conducidos con castigos corporales, eran golpeados con troncos y también frecuentemente los acostaban en la tierra mojada. También les hacían cortes en las orejas y en caso de que fuera un castigo más cruel, eran obligados a inhalar el humo del chile expuesto a las brasas. Se decía que los niños mexicas nacían con el destino escrito por los dioses y dependía del día del nacimiento y otros factores la profesión que se les otorgaba, tal vez poeta, soldado o médico. Eso sí, después de su nacimiento habían superado su primer baño de agua fría, firme testimonio de que era apto para la vida en la tierra. Para comprender mejor cómo era la educación en esa época, veamos el siguiente video. Para los antiguos mexicas, el arte de gobernar requería de una educación estricta y disciplinada, a tal grado que tenían instituciones especializadas para la formación de sus futuros gobernantes. Los hijos de los nobles aztecas, conocidos también como pipiltin, eran educados desde los 6 y hasta los 15 años en el Calmecac, donde lejos de ser tratados en forma privilegiada, debían barrer, acarrear leña, participar en obras públicas y en trabajos de agricultura. Los mexicas tenían también esta concepción de que las clases dirigentes, si iban a tener esa responsabilidad de regir los destinos de la sociedad, tenían que ser más disciplinados, más rígidos en su educación. En el Calmecac aprendían el arte de gobernar, la dirigencia militar, los conocimientos religiosos, la lectura de los códices y de los libros de los destinos. Había dos instituciones educativas entre los mexicas. Una era el Calmecac, que se encontraba además situado, o se encontraban situados estos Calmecac dentro del recinto sagrado. Y por otro lado estaba el Telpochcali, y que eran las escuelas a las que acudían los hijos de la gente común, de los macehuales, y que eran instruidos fundamentalmente como guerreros en estas escuelas que sí estaban repartidas, por así decirlo, en varios de los distintos barrios que componían la ciudad. La educación entre los mexicas ocupaba un lugar preponderante, de modo que los maestros acudían a la casa de niños y jóvenes para invitarlos a instruirse, según su estrato social, fuera en el Calmecac o en el Telpochcali. Tanto al Calmecac como a los Telpochcali acudían jóvenes varones. Fundamentalmente las mujeres en la sociedad mexica eran educadas en su casa. Había desde luego maestros en cada una de estas instituciones y había jerarquías también. Por ejemplo, en el Telpochcali había profesores que se hacían cargo directamente de formar, de educar, de coordinar a los jóvenes, que estos recibían el nombre de Axcautín, que quiere decir el mayor o el que rige, y había otros que estaban por encima de ellos, el Telpochtlato, y que eran los que tenían la capacidad de
de imponer castigos, ¿no?, a los jóvenes. Con respecto a los que instruían en el Calmecac no hay tanta información, pero desde luego también es lógico suponer que había una jerarquización entre ellos. Aunque las mujeres quedaban excluidas de la educación formal, es importante destacar el rigor con el que eran formados quienes serían los gobernantes de este imperio que llegó a dominar gran parte de Mesoamérica. Como vemos, la exaltación del guerrero fue uno de los rasgos más notables de la ideología de la sociedad. Las fuentes son especialmente escasas y ambiguas en las explicaciones sobre la instrucción de tipo escolar de las mujeres. En algunos pasajes referente al Calmecac se habla de la posible presencia de mujeres y se dice que se convertían en Cihuatlamatclasque, es decir, sacerdotisas. Esta especie de Calmecac femenino corresponde a la Casa de las Doncellas, que llevaba por nombre Ixpuxcali. También se habla de que algunas mujeres se quedaban en periodo de reclusión en ciertos templos, donde se ocupaban de barrer, encender el fuego y ofrecer ofrendas, pero no tenían ningún estamento militar ni podían incluirse en el autosacrificio por función. Estas mujeres eran recluidas ya que habían tenido un padecimiento perinatal y habían sido prometidas al templo en caso de lograrse sanar y seguir vivas, quedando obligadas a dar servicio a dicho templo. Tras la puesta del sol, los jovencitos acudían a Cuicacalco, lugar de la Casa del Canto, donde los muchachos del Tepochcali y las muchachas de condiciones plebeyas participaban en los ensayos de cantos y danzas. El ruido podía escucharse a la lejanía, pero esto era un orgullo para los gobernantes mexicas. Por otro lado, los jóvenes del Calmecac salían a iniciar su vigilancia, que duraba casi toda la noche. Subían a lo alto de las colinas y tocaban sus trompetas y sus flautas, y se punzaban las tobilleras, las orejas o otras partes del cuerpo, así producir la sangre con la cual impregnaban bolas de zacate, que después serían quemadas para consumar la ofrenda. Después de la llegada de Hernán, las conversiones a la doctrina cristiana era prioridad para la corona española. No tuvieron mayor seriedad hasta la llegada de los primeros 12 frailes franciscanos en el año de 1524. Los frailes empezaron a dar clases de catecismo a niños y niñas indios, quienes reunían en los atrios de cada convento por las mañanas. En un primer momento se habla de educar de modo especial a las élites indígenas para que sean un puente entre los conquistadores y los conquistados. Ellos aprenderían latín, español, incluso algo de teología. Más adelante se considera que no conviene más tener a los señoríos indígenas como hasta entonces, y se habla de reunir a las comunidades indígenas en pueblos donde serían instruidos por un doctrinero en las verdades elementales de la religión cristiana. El conocimiento que tenemos sobre la organización política, económica y social de los mexicas, y particularmente sobre la educación, proviene en gran parte de los textos escritos por los evangelizadores españoles. El franciscano Fray Bernardino de Sahagún recopiló testimonios indígenas, tan detallados que su obra es un compendio casi enciclopédico sobre la vida de los mexicas. En muchas regiones seguían predominando estructuras indígenas y la mayor parte de la población vivía según las tradiciones prehispánicas, así como hablar sus propias lenguas. La hispanización incorporó la religión católica, la lengua castellana, una organización política y social distinta. Así comenzó entonces un mestizaje racial y cultural que dio origen a un territorio multiétnico y multicultural.